Bien, muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar en honor a la puntualidad que han tenido para ingresar. Estábamos viendo en las últimas clases algunos ejercicios, cómo elaborar de diferentes registros, y llegamos por ahí, no sé si es la partida número 11, donde hay un ejercicio que menciona la figura de la percepción. Por esa razón he tomado a bien hacer un paréntesis antes de continuar con los ejercicios puramente contables y hablar un poco de estas dos figuras que son la retención y la percepción, que es algo que, si bien es cierto, es tema tributario, pero que incide directamente en la elaboración de cierto registro y por lo tanto, para no estarme complicando a la hora de explicarle la partida sobre qué hacer con la percepción y la retención, he tomado bien hacer este pequeño paréntesis con esta presentación que utilicé en otra asignatura, pero que nos va a servir para este propósito. La retención y la percepción, y sobre todo la retención, son figuras que el Estado ha utilizado tributariamente durante mucho tiempo, con diferentes propósitos. Hay que aclarar de que la retención y en su caso la percepción tienen diferentes propósitos y que no solamente son aplicables, como en este caso, al impuesto al valor agregado. Por eso hago la aclaración al final ahí de la lámina, impuesto al valor agregado, porque estas figuras se pueden utilizar en otro tipo de impuesto. Entonces, la percepción es un poquito menos usual, la retención es más común, se utiliza no solo en IVA, se utiliza en renta y en algunos otros impuestos. Hay diferentes propósitos por los cuales el Estado puede crear estas figuras. Una de ellas es garantizar un flujo continuo de recursos desde los contribuyentes hacia el Estado, porque a través de la retención se puede canalizar anticipos de impuestos de parte de ciertos contribuyentes, los cuales al final se contrastan con el pago definitivo y entonces se hace un cruce entre lo que se ha retenido con respecto a lo que se va a pagar realmente y ahí pues se saca la diferencia. Pero la retención, como es una figura que se va pagando mensualmente, entonces le permite al Estado recibir fondos mensualmente y no esperar hasta fin de año. Por ejemplo, en el caso de la renta, no esperar hasta fin de año para recibir todo el paquete, sino que se va recibiendo de manera paulatina y eso ayuda al saneamiento de las finanzas públicas, porque el Estado como tal puede recibir dinero de manera anticipada. De la misma manera, para el contribuyente también es una figura que le sirve para poder ir pagando poco a poco, es decir, abonando a su deuda impositiva poco a poco y no tener que pagar de una sola vez a final del periodo todo el impuesto que hay que pagar, sino que se paga poco a poco. También otro propósito, sobre todo en impuestos sobre la renta, es garantizar el pago de personas que no son contribuyentes, ¿verdad? O sea, que no declaran de manera habitual. Muchos empleados asalariados no declaran de manera habitual, entonces a través de la retención, como que el Estado puede garantizar el cobro, aunque la persona al final del año no haga su declaración. Estoy enfocándolo en renta porque en IVA y aquí lo vamos a explicar. También le sirve al Estado para poder cobrar impuestos de personas que no están ligadas o no están arraigadas en el país. Es decir, personas que vienen al país, realizan ciertas actividades que le generan algún tipo de ingresos. Entonces, a través de la figura de retención, se le obliga a ciertos contribuyentes a poder retenerles a estas personas y lo cual implica que ese dinero llega al Estado y si no existiera la figura de la retención, probablemente no llegarían los fondos porque la persona vendría, cobraría su dinero y se iría del país. Entonces, para esas personas no domiciliadas, como se les llama, o no arraigadas en el país, también sirve para poder obtener ese tipo de impuestos de personas que no están arraigadas en el país. Y así podríamos nombrar otra serie de propósitos, pero esos son los más importantes. Ahora, con respecto a la retención y percepción del impuesto al valor agregado,
vamos a ver primero algunas definiciones. Primero hay que diferenciar entre lo que es un agente y lo que es un sujeto. Independientemente si es retención o percepción, siempre van a existir agentes y van a existir sujetos. ¿Quién es el agente? Vamos a ver, ahí dice que se llama agente a cualquier persona natural o jurídica facultada por la ley para aplicar una retención o percepción a un tercero con la obligación de enterarlo eventualmente al Estado. Cualquier persona natural que, como todos debemos saber, las personas naturales somos cada uno de nosotros tomados de manera individual, Juan, Pedro, Luis, María, Elena, todos, cada uno de nosotros tomados de manera individual somos personas naturales, y las personas jurídicas que son entes creados legalmente, como puede ser la Universidad Monseñor Romero, es una persona jurídica, el Banco Agrícola es una persona jurídica, el Ministerio de Gobernación es una persona jurídica, la Asociación Cooperativa de Tenancingo, la Caja de Crédito de Tenancingo es otra persona jurídica. Es decir, personas jurídicas pueden ser ONGs, empresas, instituciones del Estado. Todas esas son personas jurídicas que no tienen existencia física, pero que sí tienen existencia legal. Ahora, este agente está facultado por la ley, o sea, tiene el derecho de hacerlo. De hecho, ese derecho se convierte en obligación, si lo vemos desde el punto de vista de la relación con el Estado, de aplicar esa retención o esa percepción a un tercero. ¿Quién es ese tercero? Bueno, un tercero es cualquier persona que ajena a la empresa o a la persona que está aplicando la retención. O sea, a un tercero es una persona particular, pero con la obligación de enterarlo eventualmente al Estado. Enterar, en este caso el término, el verbo enterar, que se utiliza mucho en tributación, significa pagar. Enterar es pagar. Quiere decir que eventualmente, casi siempre al fin de mes, nosotros, si somos agentes, deberemos pagarle al Estado esas retenciones que hemos hecho, porque ese dinero no es nuestro, nosotros lo estamos reteniendo a nombre del Estado. Ese sería el agente. Ahora, se llama sujeto, ¿verdad? Puede ser de retención o percepción cualquier persona natural o jurídica que por ley deba someterse a una retención o percepción aplicada por un agente. Es decir, que el sujeto es la contraparte, es la persona a la cual se le aplica la retención o en su caso se le aplica la percepción. Esta persona, como se somete a ese proceso, no tiene, o sea, ese dinero lo va a pagar el agente, ¿no? A nombre del sujeto. Es decir, que esta figura lo que busca es que el Estado se apoya, por decirlo de esa manera, en ciertas personas para controlar a otras personas. Es decir, que los agentes se convierten en fiscalizadores de otras personas. Eso es una figura que el Estado se apoya, digo entre comillas, porque no lo hace la persona voluntariamente, porque dice, bueno, yo voy a contribuir con el Estado cobrando este dinero. No, es por ley. El Código Tributario establece todos los mecanismos para que la gente haga uso de estas figuras. Correcto. Probablemente algunos conceptos pues habría que profundizar, pero no tenemos el tiempo para hacerlo. Tampoco es la asignatura, ¿verdad? Aunque yo siempre trato de ir siempre colocando dentro de la agenda de cada uno de los temas en la medida que esto sea posible, ir ubicando temas de tributación, porque nosotros como contadores públicos debemos, no podemos definitivamente alegar ignorancia de aspectos tributarios, jóvenes. Así de que esto es como una muestra nada más de un tema específico que estamos viendo, pero de tributos hay mucho que hablar. De hecho, para eso existe una asignatura. De hecho, hay universidades donde dan dos, ¿verdad? Derecho tributario 1 y derecho tributario 2, porque es un tema bastante complejo, no difícil, pero sí complejo porque tiene una serie de variantes legales que a veces nosotros no dominamos. Pero como yo siempre lo he dicho, nosotros como contadores públicos somos abogados a la fuerza. Tenemos que conocer de leyes, no podemos alegar en un momento dado, mire, yo de eso no le puedo asesorar porque yo no soy abogado.
Claro, no vamos a profundizar ni vamos a ir a representar legalmente a una persona ante una situación mercantil o tributaria, para eso están los abogados, pero sí dar una asesoría en términos, sobre todo de tributación, que es donde más en el mercado, o sea, de la clientela, es donde más patina el comerciante, donde más necesita ayuda, donde más dudas tiene, por lo delicado que implica no pagar sus impuestos de manera correcta o no pagar sus impuestos en las fechas establecidas. Entonces, por esa razón es que busca mucha consulta, asesoría, algunos comerciantes. De hecho, hay colegas que se dedican exclusivamente a esta área tributaria. Muy interesante. Complicada no es. Lo que pasa es que hay que leer y hay que interpretar un montón de cosas. Bien, sigamos entonces. Ya habiendo aclarado quién es el agente y quién es el sujeto, vamos a hablar ahora de los grandes contribuyentes, que es otro concepto que hay que manejar. Los grandes contribuyentes son contribuyentes seleccionados por la administración tributaria debido a ciertos criterios de tributación y volumen, los cuales se constituyen como agentes de retención y percepción. Los grandes contribuyentes, cualquiera pensaría que hay una tablita, ¿verdad? Donde diga de tantos miles de dólares de ventas o tantos miles de dólares de activos, una persona se considera como gran contribuyente. La verdad es que, si bien es cierto, ha de existir una tabla o un criterio numérico de diferentes factores para poder determinar si una persona es agente o no, perdón, si es gran contribuyente o no, pero no es público, es decir, la Dirección General de Impuestos Internos no tiene una tabla pública sobre esto, sino que son procesos internos donde ellos dicen este es grande, ¿no? Claro, se basan en eso, que tanto una empresa paga de impuestos al año, tanto en IVA, renta y otras tributaciones, el volumen de ventas que se refleja en sus declaraciones, que tanto vende, que tanto compra, todo eso es lo que lleva a concebir que un contribuyente grande, porque no vamos a esperar, por ejemplo, que el Banco Agrícola no sea un gran contribuyente, de hecho lo es, ¿no? Sin necesidad de que conozcamos exactamente cuánto es su nivel de ingreso o su nivel de activo. Estamos hablando de miles de millones de dólares a veces involucrados. Quizás no tanto, cientos de millones de dólares. Pero no vamos a esperar que una tiendita de colonia, un almacén que esté ahí en la Plaza Don John, pues se considere un gran contribuyente. Probablemente es un mediano o un pequeño contribuyente. Pero es, repito, la administración tributaria la que decide eso. No hay un criterio así público de cómo lo hace. Entonces, los medianos y pequeños contribuyentes también son seleccionados por la administración tributaria debido a criterios de tributación o volumen, y estos, los medianos y pequeños, se constituyen como sujetos. Ya explicamos en la lámina anterior que es un sujeto. Entonces, los grandes contribuyentes son agentes de retención y percepción, y los medianos y pequeños son sujetos de retención y percepción. O sea que el grande fiscaliza al mediano y al pequeño. Hay que aclarar que entre grandes no existe esa figura, o sea, un gran contribuyente no le puede aplicar retención y percepción a otro grande, ni tampoco los medianos y pequeños entre ellos se puedan retener o percibir. Es de grande a mediano y pequeño. Así funciona. Vamos con la retención primero. Existen dos tipos de retención, ya vamos a hablar de ello. Primero, la retención del 1%, que esto es relativamente nuevo, tendrá unos 15, 16 años de haberse establecido esta retención. En términos de leyes, hablar de 15 años, 10 años, 20 podrían ser, es algo nuevo relativamente. Porque lo viejo, estamos hablando de 100 años, 80 años, ya son leyes viejas, ¿verdad? Pero la retención se hizo en una reforma ahí por el año 2004, 2005, que hubo una gran cantidad de reformas que se alargaron hasta el 2011. Todos esos años hubo reformas, 2004, 5, 6, etcétera. Pero las más fuertes se dieron en el 2004 y 2005 y en el 2011, donde se creó la figura de la retención del 1%, que se aplica de grandes a pequeños y medianos contribuyentes, lo cual yo explicamos, ¿no? Es del 1%.
Ahora, ¿cómo se aplica o por qué razón existe? Primero expliquemos cómo funciona. Esta figura de la retención del 1% la va a aplicar, como decíamos, el gran contribuyente hasta hacia el mediano y pequeño contribuyente cuando el grande le compra al pequeño o al mediano. Es decir, el gran contribuyente le compra al mediano y al pequeño. De ahí que el gran contribuyente adquiere una función pasiva, más bien obtiene un pasivo o una deuda, una obligación con el Estado, y el mediano y pequeño adquiere un activo, o sea, una deuda a favor. Porque ese 1% que le va a retener el grande al mediano o pequeño, el grande lo va a pagar a fin de mes en su declaración. De hecho, hay un informe mensual de retenciones y percepciones, pero el mediano y el pequeño también se la va a poder descontar en su declaración mensual, ¿verdad? O sea que cuando el mediano y pequeño haga su declaración, él va a poder restarse todas las retenciones que los grandes le hayan hecho. Hay una base que es el valor neto de la compra, no es el valor con todo IVA, sino que el valor neto, y vamos a ver con números esto. La base mínima son $100, que eso se agregó después de la reforma porque al principio no había base mínima, cualquier cantidad era aplicable. Y el porcentaje es el 1%. ¿Por qué se estableció esa base mínima? La base mínima se estableció porque, aunque era poco común, pero se daba el problema de que habían compras muy pequeñas. Imagínense que alguien compra $5. Entonces, el 1% de $5 son 5 centavos. Entonces, había mucho centaveo, ¿verdad? O sea, mucho centavo involucrado y a veces, pues, eso generaba problemas a la hora de hacer cuadraturas y todo eso. Entonces, para evitar ese problema del centaveo, que ese término yo me lo acabo de inventar, se creó la base mínima de 100, con lo cual la retención mínima es de $1, ¿verdad? Que sería el 1% de 100, es $1 de $1 en adelante. Si son $5,000, pues serían $50 de retención. Si son $1,000,000, pues ahí estamos hablando de $10,000 de retención. Es decir, el 1% de una cantidad mayor a 100, para evitar el centavero, ¿no? Bien. Veamos ahora cómo funciona, no contablemente, porque aquí no vamos a ver la partida la vamos a ver en los ejemplos que estamos desarrollando, sino cómo se hace numéricamente y un poco el efecto contable que puede tener. Aquí a la izquierda tenemos a los grandes contribuyentes y a la derecha tenemos a los medianos y pequeños. Veamos cómo funciona para el gran contribuyente. Fíjense bien. Vamos a suponer que este contribuyente hace una compra de $20,000, ¿ah? Más el IVA, tal como nosotros lo hemos aplicado siempre. El 13% de 20,000 son 2,600. Esos 2,600 constituyen para el gran contribuyente un crédito fiscal. Y eso ya lo sabemos nosotros, que el crédito fiscal es el IVA que se paga, ¿no? A la hora de comprar un bien o de comprar un servicio. Al sumar 20,000 más 12,000 más 2,600, perdón, nos da un subtotal de 22,600. ¿Por qué subtotal? Porque el gran contribuyente va a tener que aplicarle una retención al pequeño o al mediano equivalente al 1% del valor neto. O sea, el 1% de 20,000, que para el caso son $200. Entonces, a ese subtotal le vamos a restar 200 y nosotros le vamos a pagar o le vamos a quedar debiendo. Depende cómo hagamos la compra, si al contado o al crédito, le vamos a pagar 22,400 nada más. Pero estos $200 que nosotros le vamos a retener a nosotros como gran contribuyente, nos va a representar un pasivo. Es decir, una obligación
que nosotros al final del mes, cuando hagamos la declaración de IVA, vamos a incorporar esos $200 para pagárselos al Estado directamente. Hay que aclarar que las retenciones y las percepciones no deben mezclarse con las transacciones normales del contribuyente. En otras palabras, si en un dado caso el gran contribuyente tuviera más crédito fiscal que débito fiscal, tendría un remanente, pero ese remanente no se puede cruzar contra las retenciones y percepciones. No va a pagar IVA de cuenta propia de él, pero sí va a tener que pagar las retenciones y percepciones que haya aplicado, independientemente si tiene remanente o no. Las retenciones y percepciones siempre van a ir aparte de todo lo demás. Eso para garantizar que el Estado reciba ese dinero de manera efectiva. Ahora, ¿cómo lo va a aplicar el mediano o en su caso el pequeño? Como para el grande es una compra, entonces para el mediano es una venta. Entonces el mediano hace una venta. Recuerde que toda transacción, ya lo habíamos dicho en una clase anterior, es totalmente lo contrario para la otra parte. Si una parte compra, para la otra es venta. Si una paga, la otra cobra. Si uno debe, el otro tiene derecho a cobrar. Es decir, todas las transacciones siempre son inversas. Es como un espejo, ¿no? Lo que es para uno positivo, para el otro es negativo y viceversa, ¿no? Si para aquel es blanco, para mí es negro. Siempre hay una complementariedad de las transacciones. Entonces, el pequeño mediano lo que está haciendo es una venta. Igual va a vender 20,000, va a generar un IVA de 2,600, que para el pequeño sería un débito fiscal. Un débito fiscal porque para el otro es un crédito, para mí es un débito. Saco un subtotal de 22,600 y le resto la retención que me está haciendo el grande, que son $200. O sea, las cantidades son las mismas. El valor líquido a recibir va a ser de 22,400. Ahora, esos $200 para mí como pequeño o mediano va a ser un activo. A lo contrario que para el otro. Para el grande es un pasivo y para mí es un activo. El grande lo va a tener que pagar al final del mes y yo voy a poder descontármelo. Ahí sí, de los impuestos que yo genere, yo me lo voy a poder descontar. El grande no se lo puede descontar, ¿verdad? De hecho es una obligación, pero el pequeño o mediano sí se lo puede descontar de los impuestos que resulte que le toque pagar. ¿Por qué? Porque prácticamente la retención no es más que un pago anticipado. Cuando se creó esta figura, y recuerdo bien que eran los diputados del FMLN, alegaban de que era que el impuesto se le estaba subiendo un 1% al impuesto. Eso es mentira. O sea, al final todo se cuadra y todo queda nivelado. La única diferencia es que se paga un 1% prácticamente. El pequeño está pagando un 1% anticipadamente, porque cuando le toque pagar ya a fin de mes, ya prácticamente no va a pagar el 13%, sino que solamente va a pagar el 12%, porque le va a aplicar la retención que ya le hicieron. Es como pagar, es como un anticipo. Ahora bien, veamos, hay otra retención que existe, que es del 13%, que a veces muchos la confundimos con la otra. Hay que aclarar que la del 1% es de grandes contribuyentes hacia medianos y pequeños contribuyentes, pero todos los involucrados son contribuyentes. Pero cuando se aplica esta retención del 13%, es de contribuyentes a no contribuyentes. Ahí hay una gran diferencia. Es decir, esta retención se aplica de personas que sean contribuyentes, no importa si son grandes, medianos o pequeños contribuyentes, ahí no importa, hacia personas que no son contribuyentes. ¿Y quiénes son los no contribuyentes? Son aquellas personas que no están inscritas en el registro único de contribuyentes y por lo tanto no tienen un número de registro de IVA que les acredite como tales. Entonces, cualquier persona que no esté inscrita en ese registro se considera no contribuyente, aunque tenga que serlo, ¿verdad? Porque yo les llamo no contribuyentes, no le llamo consumidores finales, porque no todas las personas que no están inscritas
realmente no están inscritas porque legalmente no tengan que hacerlo. A veces tienen que hacerlo, pero no lo hacen. Hay muchas personas que compran y venden productos, a veces más que otros que sí están inscritos, pero que por cuestiones, dicen ellos, de viveza, y como el salvadoreño se la lleva campeón, no, yo no me meto de babosada y yo voy a estar pagando contador y voy a estar pagando que me hagan la declaración, mejor no. Y no se inscriben, aunque legalmente tendrían que hacerlo, ¿verdad? Hubo un tiempo en el año 97 que se trató de crear una figura que se llamaba régimen simplificado para incorporar a este montón de personas que no quieren declarar. Y el régimen simplificado de IVA consistía en que no iban a presentar declaración, o sea, no iban a llevar libros, ni tenían que emitir facturas, ni comprobantes de crédito fiscal, nada de eso, sino que se les iba a hacer un punto fijo, decía el ministerio, la propuesta. El punto fijo es que iba a llegar un delegado del Ministerio de Hacienda, iba a estar 15 días ahí en la empresa, en el negocio, iba a llevar un registro de las ventas diarias. Luego lo de los 15 días se iba a sumar, se iba a multiplicar por 2 para sacarlo del mes, así aproximado, ¿verdad? En 15 días por 2, lo de un mes, y sobre eso se iba a calcular un porcentaje de compras que podrían estar asociadas a esas ventas. Y sobre ese valor que quedaba le iban a aplicar el 13% y es el valor que iba a pagar el comerciante de IVA fijo durante cierto tiempo, ¿no? Después de cierto tiempo iba a haber otra visita y así van a ir ajustando, a irlo acercando a la realidad. De tal manera que el contribuyente no tuviera que hacer declaración, sino que solo llegara a Hacienda y ya estaba establecida la cuota que le tocaba pagar. Por ejemplo, 100 pesos mensuales de IVA. Más o menos, puede ser que podría ser más o puede ser menos, pero por lo menos el Estado iba a recibir esos $100 de manera segura, que de eso se trataba. Y se le ahorraba a estas personas, pequeños contribuyentes sobre todo, que tuvieran que llevar libros y estar mandando a hacer facturas y todo lo que implica llevar el IVA de manera formal. Pero eso ahí quedó solo en un proyecto. Yo tuve el acceso a ese proyecto de ley 1997, estaba impartiendo esta asignatura Derecho Tributario en la Universidad Tecnológica, aquí en San Salvador, y pues tuve acceso a ese documento, lo discutimos con los alumnos, varias de esas, porque no solamente era de eso, habían otras cosas que se estaban proponiendo, se retomaron en el Código Tributario del 2001, pero algunas otras quedaron por fuera, y una de ellas es esta. Bien, eso para que un poco de antecedente. Si licenciado en 97 daba clases en la tecnológica, sí, ya daba clases en la tecnológica. Era un cipote, ¿no? Pero ya daba clases. Yo tengo de dar clases en las universidades alrededor de 26, 27 años voy a cumplir de dar clases en universidad. Bien, veamos cómo funciona esta retención que es distinta, ya aclaré, del 1%. Esta figura de la retención del 13% se creó, fíjese bien, por lo mismo que acabo de estar explicando el régimen simplificado. Hay muchas personas, sobre todo a nivel rural, estamos hablando de la parte del campo, un ejemplo, o pequeños artesanos, ¿verdad? Que trabajan en talleres en su casa, hacen zapatos, hacen otro tipo de productos, o reparan radios, reparan computadoras, pero no son personas que tienen una empresa formalmente establecida. Entonces, muchas empresas legalmente constituidas y que son contribuyentes no los quieren contratar, no les quieren comprar porque no emiten ningún documento que ampare a esa empresa que han comprado legalmente. Entonces, para eso existe la figura de la retención del 13%. Va de contribuyente, cuando un contribuyente le compra a cualquier persona que no sea contribuyente, pero más que todo es este tipo de productos el que la ley trata de enfocarse: caña de azúcar, café, o sea, café en grano, leche en estado natural,
carne en pie o en canal, o sea, en pie, ganado vivo, así como en el tiangue de ahí de Aguilares, y en canales cuando ya está el animalito está muerto, ¿no? La idea es que cuando se le compra a un no contribuyente, nosotros le vamos a retener el 13%. ¿Por qué razón? Porque como la persona no es contribuyente, entonces esa persona no va a declarar el impuesto. Entonces, para evitar que la persona, o más bien para garantizar que la persona pague el 13%, entonces se le retiene a la hora de que se le compra, ¿verdad? De la misma manera, es un pasivo para el contribuyente y para el no contribuyente constituye un pago definitivo, es decir, ya no tiene él que pagar más allá de ese 13% que le está pagando al contribuyente. Queda como un pago, ¿no? Como que hubiera declarado y pagado a fin de mes. La base siempre es el valor neto, aquí no hay un mínimo, y el porcentaje a aplicar es el 13%. ¿Por qué? Porque como no es contribuyente, hay que clavárselo con todo, ¿no? Veamos con números cómo funciona esto. Aquí tenemos un contribuyente, aquí al lado izquierdo, y aquí tenemos los no contribuyentes. Para el contribuyente, ¿qué es lo que va a hacer el contribuyente? Vamos a poner un mismo valor, $20,000. Le aplicamos el IVA, que son 2,600. Nos da un subtotal de 22,600. Estos 2,600 son un crédito fiscal para el contribuyente. Y le retenemos el 13%, o sea, los mismos 2,600 se los retenemos nuevamente. De tal manera que solamente le vamos a pagar 20,000. O sea, lo que vale exactamente el producto sin el IVA. Pero esta retención, como siempre, va a constituir un pasivo para el contribuyente en este caso, porque puede aplicarlo el grande, el mediano o el pequeño, no importa. Va a ser un pasivo que va a tener que pagar a fin de mes. Ahora, el no contribuyente le vende 20,000 más 2,600, no genera ningún crédito fiscal porque nosotros sabemos de que como no es contribuyente, no va a declarar este valor, va a tener un subtotal de 22,600, le vamos a retener 2,600 y entonces no, el no contribuyente va a recibir solo 20,000. ¿Qué va a hacer estos 2,600? Va a ser el pago definitivo de IVA a nombre de ese no contribuyente como que hubiera contribuido, ¿no? O sea, se le retiene para que él, a través del contribuyente, haga llegar ese 13%. De esa manera, el Estado garantiza que esa transacción generó un IVA que se recupera a través de la retención que hizo el contribuyente. Entonces, esta figura es muy poco conocida porque la confundimos con la otra retención. Entonces, son dos tipos de retención. La del 1% que la aplican los grandes contribuyentes hacia los pequeños y medianos, y la del 13% que la aplica el contribuyente, no importa si es pequeño, mediano o grande, hacia aquella persona que no es contribuyente y que busca pues que las personas que cultivan o que son artesanos o que producen leche, por ejemplo, hay ganaderos, puedan vender sus productos al Super Selectos o a una tienda formalmente constituida y se salva el problema del impuesto a través de la figura de la retención. Vamos a cerrar ahorita y nos reconectamos de manera inmediata para la segunda parte.